Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Confirmadnos si podéis, por favor, por el chat, cualquiera de vosotros que nos veis y nos escucháis correctamente. Ok, muchas gracias, Ana. Vamos a esperar un par de minutitos que se conecte gente que pueda faltar e iniciaremos ya las presentaciones, ¿vale? Para dejar también un poco que se vaya uniendo el resto de gente en ese primer tramo. Venga, pues si os parece, comenzamos ya con las presentaciones y una muy breve introducción. Dejamos esos 2-3 minutos que nos vamos a presentar para que se vaya uniendo la gente que falte y ya arrancamos con lo que es el contenido, ¿vale? Vale, entonces si te parece, Sergio, pasamos a la siguiente slide y arrancamos ya. Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Nos presentamos para que nos conozcáis los que todavía no sepáis quiénes somos. Aquí estamos Sergio Ruiz y yo mismo, Edgar Jiménez, ¿vale? Sergio Ruiz es Business Development Manager para B2B Router, que es una compañía experta básicamente en toda la parte de gestión de facturas, factura electrónica, principalmente intercambio electrónico, no solo de facturas, otros datos también, y no solo en España, ¿vale? Estamos hablando de que B2B Router al final tiene presencia a nivel global, operan o trabajan en casi todos los países a nivel mundial y tienen soluciones de factura electrónica, ¿vale? Tanto para España, que es en lo que hoy nos vamos a centrar un poquito más, como para el resto de países, o PEPOL como red primero europea y también mundial, ¿no? Que tenemos aquí muchísimos países que forman parte de PEPOL. Entonces, aquí tenemos a Sergio, como os digo, que va a representar a B2B Router y nos va a contar sobre todo la parte de que corresponde a la ley, ¿vale? O sea, todos esos requisitos legales, dónde estamos, a dónde vamos, un poco todo el tema de plazos y demás. Y por mi parte, los que no me conozcáis, bueno, yo soy el CEO de Bright. Nos dedicamos básicamente a todo lo que es automatización de facturas en SAP. Esto incluye, por supuesto, la factura electrónica, que ya hemos implementado en cantidad de países, siempre integrado con SAP. Y, bueno, incluso en España, por supuesto, tiempo atrás, ¿no? Para todo lo que era comunicación con sector público, pues también hemos integrado con FACE B2B. Y ahora, pues bueno, viene esta obligatoriedad de factura electrónica en España a nivel B2B, que es lo que nos va a contar Sergio. Y, por supuesto, pues tenemos también esta solución que os queremos mostrar integrada con pues, todos esos módulos estándar de SAP que todos trabajaréis, ¿no? Desde la parte de facturas emitidas a clientes tendremos SDFI mayormente. Podemos tener incluso sistemas externos que lo podemos ver más adelante. Y después tendremos facturas recibidas de nuestros proveedores que integraremos en FI, BIM, el que tenga BIM, e incluso otras soluciones de terceros, como puede ser Readsoft Process Director o similar, ¿vale? Que también lo iremos viendo. Entonces, si os parece, arrancamos ya, son 4 minutos ya pasados de las 10. O sea que si quieres, Sergio, comenzamos ya con esa parte de contenido, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos y gracias a Bright por invitarnos hoy a la jornada. Y lo que vamos a contaros es cuáles son las nuevas obligaciones que llegan a todos a raíz de la publicación de la ley Crea y Crece, ¿vale? Entonces, vamos allá.
Luego haremos una pequeña presentación también del producto y al final, pues a todos aquellos que tengáis dudas, trataremos de aclararla para que salgáis hoy de aquí, pues un poco con las ideas claras de los deberes, digamos, que tenemos un poquito de cara a futuro, ¿vale? Bueno, todos somos conscientes que la facturación electrónica era algo que iba a llegar, ¿no? De hecho, en muchísimos países ya existe, ¿no? Y en el caso de Europa, pues a raíz de la publicación de la Directiva 55-2014, pues la facturación electrónica es obligatoria en el ámbito de facturación al sector público, ¿no? Pero tenía que llegar al menos en otro ámbito que era la facturación entre empresas, la facturación B2B, ¿no? Hay montones de estudios que dicen, bueno, determinado tipo de cosas y plazos, pero bueno, yo creo que el más importante un poco de cara a todo esto es uno que vamos a ver ahora sobre la Unión Europea. Como decía, la facturación electrónica en el caso de la Unión Europea es obligatoria cuando el cliente es público, ¿vale? Empezaron los austriacos en su momento y se han ido sumando otros países. La obligatoriedad empezó en abril del año 2019, aunque hubo un año más para que se incorporasen a esta obligación lo que llamaba las entidades contratantes menores, llamaba la directiva, que eran, digamos, aquellas entidades públicas, pues pequeñitas, tipo pequeños ayuntamientos o este tipo de entidades, pero bueno, digamos, la administración general, las administraciones grandes, ¿no?, tenían nuestra elección desde 2019. Aunque muchos países, empezando por el nuestro, fuimos de los primeros, lo empezamos a hacer antes. Os recordaréis todos, el 15 de enero de 2015 fue la fecha en la que España se suma, por una ley que salió en el año 2013, se suma a esta obligatoriedad, ¿vale? O mejor dicho, se anticipa esa obligatoriedad porque la directiva ya estaba en borrador y de hecho se publicó en el año 2014, ¿vale? A partir de ahí, decíamos que iba la cosa a virar hacia la facturación electrónica entre empresas y, como decía, más allá de que todos teníamos eso en la cabeza, el propio Parlamento Europeo, en ese documento que veis ahí del 10 de febrero del año pasado, ya pedía a la Comisión que pusiera en marcha una normativa que obligase a la facturación electrónica entre empresas, decía de aquí, lo decía en el año 2022, a el año 2023, centrándose especialmente en la facilidad de uso para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es decir, que si de verdad no hubiéramos venido avanzando, pues la Unión Europea, de nuevo, nos hubiera dicho, ya hay que venir por este camino. Es un camino que empezaron los italianos en el año 2019, donde todo se factura electrónicamente, salvo pequeñas excepciones, que facturen menos de, seas un autónomo, facturen menos de 30.000 euros. En el resto de los casos, la facturación tiene que ser totalmente electrónica, ¿vale? Y es un camino que también hay otros países que ya han empezado. Polonia lo está haciendo de modo voluntario desde hace ya más de un año y el 1 de enero del 24 lo convertirá en obligatorio. Francia también lo tiene previsto para el 1 de julio del 2024 y nosotros vamos a ver ahora en qué plazo nos sumamos, ¿no? Porque nos vamos a sumar en función de un reglamento que todavía no tiene fecha cierta de publicación. Cuando yo hablo de facturación electrónica, ¿vale? Este es un concepto polisémico y permitirme que diferencie dos cosas, ¿vale? En la parte de arriba tenemos obligaciones de facturación electrónica. Hablo de facturación electrónica cuando yo envío una factura a mi cliente para que me la pague. O al revés, mi proveedor me la envía a mí para que se la pague yo, ¿no? A eso le llamamos facturación electrónica. Pero hay otra serie de obligaciones que también se realizan de forma material con una factura. Todos aquellos que estéis en el País Vasco lo vais a entender a la primera, ¿vale? Pero que realmente lo que llamamos nosotros reporting fiscal, ¿no? Tú estás remitiendo una factura electrónica no a tu cliente, sino se la estás remitiendo a la hacienda correspondiente, ¿vale? Y en ese caso no es para que te paguen a ti, obviamente es para que te fiscalicen y, por tanto, ser tú el que pagas los impuestos correspondientes a esa factura, ¿no? En ese ejemplo tenemos dos casos, que uno es más conocido, es el suministro inmediato de información, que no solo se hace con facturas, pero las facturas
son parte de los dos libros más importantes, el libro de registro de facturas emitidas y el de facturas recibidas, ¿no? Pero evidentemente hay otra serie de libros, pero en el caso del País Vasco, en los 3 territorios, existe una obligación que se hace solamente y estrictamente con la factura electrónica, que es ticket buy. Es decir, antes de darle una factura al cliente, en el mismo momento de su emisión, de forma previa se emite a la agencia tributaria correspondiente, a la vizcaína, a la guipuzcoana o a la BESA, de tal forma que ellos la registren. A partir de ahí tenemos un código QR que tenemos que insertar en la factura para que, digamos, el cliente pueda verificar que esa factura está depositada ante la hacienda correspondiente, ¿no? Esto también, insisto, se hace como se le denomina en algunos sitios facturación electrónica, aunque para dividirlo, pues decía, nosotros lo ponemos la parte que está abajo como reporting fiscal y la parte que está arriba como facturación electrónica, aunque hacemos las dos cosas y cuando utiliza el mismo vehículo, en este caso la facturación electrónica, pues somos capaces obviamente de enviar la factura electrónica al cliente y enviar la factura electrónica a la administración pública para que la guarde. Vale. Hasta ahora decíamos que solo era obligatoria la facturación electrónica cuando el cliente era público, ¿vale? Pero esto va a cambiar. Y va a cambiar porque hay una ley que se publicó el año pasado, el día 29 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado, que es la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, más conocida como Ley Crea y Crece, porque es el nombre que le dio el gobierno cuando la publicó, ¿no? Esta norma lo que hace es modificar la legislación actual sobre facturación electrónica e introduce un nuevo artículo que lo que hace es obligar a todas las empresas y autónomos a facturarse entre sí. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace porque pretende, y soy consciente que a lo mejor alguno de vosotros no estáis de acuerdo con que este sea un buen procedimiento, ¿vale? Lo que pretende es cortar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales. Eso es lo que literalmente dice el preámbulo de la ley. Es decir, la facturación electrónica aquí no es el fin, sino es el medio por el cual la administración pública va a tomar conciencia, porque como todos los datos vienen en su sitio, vienen estructurados, va a tomar conciencia de cuándo es la fecha teórica de pago de un documento, va a obligar al pagador a comunicar la fecha de pago y a partir de ahí, si se superan los 60 días de plazo, pues se incorrerá en las responsabilidades que correspondan, ¿vale? Responsabilidades que esta ley no modifica, pero que están incluidas en legislaciones anteriores. Por ejemplo, en el caso de que se superen los 600.000 euros de deuda vencida, pues puede ser incluido en listas de estas negras, públicas, o bueno, pues que se te niegue la posibilidad de participar en concursos o la necesidad de la posibilidad de solicitar subvenciones, etcétera, 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 ¿vale? Lo que se quiere es conseguir que las pymes, ahora que los créditos están subiendo por mor de la subida del IPC, ¿vale? Que no tengan que recurrir a la póliza de crédito para financiarse, sino que se puedan financiar, como debe ser, de su activo circulante, de sus clientes, ¿de acuerdo? Porque si no, muchas de ellas pues se podrían ir por un problema de tesorería, aunque son perfectamente viables si tuvieran un pago a tiempo. Eso es lo que pretende la ley, insisto. Se podrá estar de acuerdo o no, pero eso es literalmente lo que dice la ley, es decir, la factura como medio. La norma dice que en el artículo 12, podéis leer la norma entera, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con facturas son el artículo 12, disposición final séptima y octava, habla de que todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales. Todos. Aquí no hay excepción, como ocurría en Italia, ¿vale? Y habla de empresarios y profesionales, es decir, los autónomos también. Y el concepto de empresario y profesional, más allá de las empresas, ¿vale? Lo tenéis reflejado en una página de la agencia tributaria, es decir, cualquiera que ejerza una actividad, incluso un ayuntamiento que organiza para recaudar fondos un partido de fútbol, ¿de acuerdo? Eso también es una actividad comercial, con lo cual un ayuntamiento también estaría obligado a utilizar la facturación electrónica, ¿vale? En este tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Bueno, decimos que es en sus relaciones con otros empresarios y profesionales. Sacamos de aquí a la persona física. Si yo como Sergio voy a una gasolinera y lleno mi coche de gasolina, me darán el ticket de toda la vida, porque como soy una persona física, no existe ninguna otra obligación. Pero si yo voy y lleno el coche de empresa y solicito una factura para B2B Router,
este gasolinero me tendrá que dar una factura electrónica. Me la tendrá que dar y me la tendrá que enviar electrónicamente a la dirección electrónica que yo le diga, ¿vale? Entonces, obviamente, la ley habla de expedir, habla de remitir y habla de remitir porque en muchas ocasiones, sobre todo en grandes compañías de servicios, nos habremos dado cuenta que dicen, si quieres factura electrónica, entra en mi web y te la descargas, para entendernos, ¿no? Claro, si tuviéramos que entrar a la web de todos nuestros proveedores a descargar la factura, pues esto sería peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, el reglamento de facturación, que no ha cambiado, ya dice que usted tiene que emitir y remitir la factura. Pues ahora en facturación electrónica también la tiene que emitir y remitir. No la tiene que poner a disposición, no. La tiene que enviar a la dirección. Si antes era postal, ahora a la dirección electrónica, ¿vale? No vale con colgarlas de un web para que los clientes la cojan. Y obviamente, como nuestros proveedores también están obligados por la misma norma, pues también estamos obligados a recibir la factura, ¿vale? Dice también la norma, habla de formatos de factura electrónica. Y cuando habla de factura electrónica se refiere a los formatos estructurados. Nos olvidamos del PDF, ¿vale? Porque no es un formato estructurado. Esto deriva también de la Directiva 55-2014, en el apartado de definiciones, en la primera definición que da es la de factura electrónica. Y dice que es un documento electrónico estructurado y que, por tanto, permite su procesamiento completamente automático. Un PDF, pues todos sabemos, o un papel, que primero hay que digitalizarlo, luego hay que hacer reconocimiento óptico de caracteres, luego, como no siempre coge el 100%, hay que hacer una serie de validaciones de datos y a partir de ahí ya tenemos datos electrónicos con capacidad de ser tratados. No. Aquí tiene que ser originariamente un formato electrónico estructurado y lo dice así, ¿vale? Y entonces, insisto, PDF desaparece, ¿vale? Y introduce, dice que al menos se tendrán que aceptar los formatos reconocidos en la resolución 1870-2017. ¿Esta resolución cuál es? Pues cuando se publica la directiva de la Unión Europea, la directiva dice, oye, vamos a definir un conjunto de datos que llamamos el modelo semántico, que sean iguales en toda Europa para que sigamos manteniendo este mercado único donde los bienes, las personas pueden circular y, por supuesto, las facturas, ¿vale? Sin problemas. Y entonces establece que a este modelo semántico luego se le añadirán dos sintaxis, es decir, dos formatos que recogerán este modelo y serán las de uso obligatorio en toda la Unión Europea. ¿Cuáles son estos formatos? Pues estos formatos son VL y Cross Industry Invoice. Cross Industry Invoice es un formato de Naciones Unidas y VL es un formato que originalmente parte de una asociación sin embruco que se llama Oasis, que define no solo la factura, igual que Cross Industry Invoice, no solo define la factura, define el pedido, el albarán, es decir, todo el conjunto de documentos de la cadena de suministro, ¿vale? Y estos son los que, como dice la norma, al menos, dice literalmente, tendrán que ser aceptados por todo el mundo. ¿Y qué pasa con nuestro querido Facturae? ¿Vale? Pues obviamente también dice la norma que se seguirán aceptando para minimizar en lo posible el esfuerzo de cumplimiento de aquellas empresas que ya lo tienen puesto en marcha, se seguirán aceptando formatos estructurados de uso generalizado y basados en estándares. Eso es lo que dice la norma. Es decir, Facturae se va a mantener, ¿vale? Y además se van a introducir como mínimo VL y Cross Industry Invoice, que son los formatos que se utilizan en toda la Unión Europea. ¿Por qué nosotros tenemos Facturae? Pues porque, como hemos dicho, sabiendo que estaba el borrador de directiva en el 2014, se nos ocurrió hacer la norma en el 2013, con lo cual, como no existía formato, pues nos tiramos a la piscina y nos inventamos el Facturae, igual que hicieron los italianos con el Factura PA y así sucesivamente en otros países. Pero presente para que fuera todo uno, único, pues la Unión Europea introdujo estos dos formatos. Dice también la norma, y os habrá pasado, que el receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de una solución plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica determinada y que las plataformas deberán garantizar su interconexión e interoperabilidad gratuitas. Os habrá podido pasar que cuando tenéis que facturar a determinado cliente, ¿vale? Pues este cliente dice, no, conmigo lo tienes que hacer con la empresa X. Y resulta que esta empresa X te dice, no, pues para facturar a tu cliente me tienes que pagar a mí lo que sea, ¿de acuerdo? Imaginaros que esto lo dicen todos vuestros clientes. Necesitaríais 27 operadores de facturación electrónica. Imaginaros, para entenderlo de forma más fácil, que esto hubiera ocurrido con la telefonía.
yo tendría que tener ahora un Movistar, un Orange, un Vodafone y otra serie de operadores, ¿no? Un teléfono de cada uno para podernos llamar, no. Todos, por ley, disculpad, se tuvieron que conectar para que cada uno utilizara el proveedor que quisiera y todos estuvieran interconectados. ¿Eh? Y además no le podemos decir, no, utiliza Movistar, que es el que utilizo. No, utiliza el que tú quieras. Porque de lo contrario lo que estás haciendo es coaccionándome, incumpliendo la ley de competencia, ¿vale? Con lo cual, recordar, no se puede obligar, no os pueden obligar a vosotros, y vosotros no podéis obligar a utilizar una plataforma concreta, ¿vale? Y además, si tenéis una plataforma, esta plataforma se debe de conectar con el resto de plataformas. Y diréis algunos, oye, ¿y es posible que yo tenga mi propia plataforma? Sí, es perfectamente posible. De hecho, la norma en el mismo párrafo lo reconoce. Pero lo que dice es, y de forma inmediatamente siguiente a la obligatoriedad de interconexión de interpretadas gratuitas entre operadores, dice, si el obligado tributario, si la empresa tiene su propia plataforma, tendrá que cumplir igualmente la obligación de interconexión e interoperabilidad gratuita con el resto de las plataformas. Es decir, si tú tienes tu propia plataforma, para entenderlos, te conviertes en otro operador. Y obviamente, para que todos, utilizando el símil, te podamos llamar o nos puedas llamar, te tendrás que conectar con todos los demás. Es decir, que estos portales de clientes o de portales de proveedores que muchos tenemos, pues uno de los problemas que van a tener ahora es que hay que conectarlos con todos los demás operadores de mercado para cumplir la ley, ¿vale? Y además no podemos obligar a nuestro proveedor a que lo utilice, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay que plantearse, si alguno teníais la idea de, oye, tengo un portal o lo voy a tener, si merece la pena seguir con él o merece la pena incorporarme con una solución que ya esté conectada y por tanto me ahorro los costes de las montones de conexiones que tengo que hacer con operadores nacionales e internacionales. Dice también la norma que los destinatarios, se refiere a los destinatarios de las facturas, a los clientes, pueden solicitar copias gratuitas de las facturas de los últimos 4 años, aunque ya no sean incluso clientes, ¿vale? Que es recordar que 4 años son el tiempo que tienen ellos para deducirse el IVA, con lo cual, tanto ya sea para canje como simplemente porque han perdido la factura original, pues nos pueden solicitar la factura de los últimos 4 años y tenemos que tener un sistema ágil con el cual darle a enviar y que se la enviemos automáticamente. Y por último dice este artículo 12 también que existen sanciones de hasta 10.000 euros para que incumpla lo aquí expuesto, ¿vale? Con lo cual, pues hay que echarle un vistazo y tener cuidado para que no caigamos en esta posibilidad de sanción. A partir de ahí, sabiendo todo esto, pues hay cosas que cambian, ¿vale? ¿Qué cambian? Pues que antes, en muchos casos, la factura al cliente, sobre todo aquellos que solo teníamos o teníamos poca facturación, poca me refiero a número de documentos, teníamos poca facturación al sector público, pues veníamos haciendo esto manualmente. Éramos capaces de, pues, con un programa de factura que hizo el Ministerio, que ya está obsoleto y lleno de problemas de seguridad, pues íbamos generando las facturas o de alguna otra manera y luego las íbamos subiendo a los diferentes portales, porque en algunos casos, en el mejor de los casos, algunos RP se conectaban a FACE, pero si lo teníamos que hacer con el País Vasco, con Osakidecha o con la Xunta de Galicia o con no sé qué, pues resulta que eso no era posible y teníamos que subir la mano, ¿no? Esto que podía antes ser manual, obviamente ahora, cuando sea para todas las facturas, no solo para el sector público, pues evidentemente hay que automatizarlo, ¿no? Porque si tenemos volúmenes altos de facturas, no podemos estar descargando facturas, subiendo facturas a los diferentes portales. En cualquier momento seguro que vamos a perder alguna por la propia lógica del procedimiento, con lo cual hay que arreglarlo y automatizarlo. Hay otro problema, y es que antes solo teníamos que emitir, pero es que ahora tenemos que recibir. En muchos casos estabais recibiendo pues, por email, estabais recibiendo PDFs, hacía la contabilidad en algunos casos de forma manual. Ahora la ventaja que esto tiene es que como todos los datos van a estar estructurados, se puede hacer una recepción y en su caso la contabilización prácticamente automática. Se puede recibir la factura, se puede hacer el matching con el pedido, pues si se corresponde con lo que yo pedí, con lo que yo recibí a los precios pactados, pues puedo hacer la contabilización de forma automática y ese es otro trabajo que me quita. Lo que antes no ocurría cuando venían PDF, porque normalmente lo que se digitalizaba era simplemente la cabecera y el pie, pero no teníamos datos de línea. Ahora vamos a tener el 100% de la información. Lo vamos a tener así
porque en cuanto a formatos el papel desaparece, el PDF también, se nos queda, aunque se nos queda como legacy. Recordar que este legacy que decimos los técnicos es aquello que queremos quitarnos, pero que luego muchas veces nunca encontramos tiempo para quitarnos de encima, ¿no? Y luego el mantenimiento pues se nos hace costoso y es lo más caro que de todos los servicios técnicos que tenemos. Bueno, pues el factura E se nos queda, pero tenemos que meter VL y Cross Industry Invoice como estándares y manteniendo también factura E, que ahora mismo es el más implementado. En algunos casos, algunos de vosotros tenéis o os estabais planteando, oye, pues si hago digitalización, precisamente y OCR para todas las facturas de proveedores, esto podía ser una solución para el pasado. Pero ahora los escáneres tienen, en cuanto a factura electrónica, van a pasar a mejor vida, ¿vale? Porque ya la factura viene totalmente estructurada, ya no hay que digitalizar nada. Cada dato viene en su campo, es perfectamente reconocible, no se puede confundir la fecha de emisión de la factura con la fecha de la operación, con la fecha de cobro, con cualquier otra fecha, porque cada una tiene su campo y vamos a tener el 100% de los datos, incluidos códigos, precios unitarios, todos los datos en la factura electrónica, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar ahora, un servicio de facturación que sea capaz de entender todo esto y eliminar la necesidad de tener un escáner y un software de OCR y personal de control para verificar los datos. Y por último, el tema del archivo, que es algo importante porque todos hemos visto estas carpetas de facturas 2001, 2002, 2003 que veníamos teniendo en casi todas las empresas cuando eran en papel. Cuando se empezó a mezclar lo electrónico con lo de papel y empezamos a recibir facturas en 17 correos, pues muchas veces lo electrónico estaba guardado en un sitio, lo de papel estaba guardado en otro y desgraciadamente cuando eso ocurre alguna no se guardaba bien y siempre Murphy aparece y cuando viene la inspección pues pide aquella factura que es difícil, por no decir imposible de encontrar y nos hace sudar la gota fría, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que tener ahora, que vienen todas electrónicas, unificar los canales, es decir, todas electrónicas, todas por aquí, dejémonos de enviarlas por correo electrónico, enviémoslos todos a través de nuestro canal de recepción para dar la acusa de recibo, que es otra de las obligaciones que da. La norma, no lo comentaba antes, obliga no solo a emitir y recibir facturas, sino a dar las notificaciones de estado de la factura. Hay que dar el aceptado, el recibido primero, luego habrá que dar el aceptado o el rechazado y finalmente la notificación de pagado, ¿no? Entonces, metámoslas todas por un canal automatizado, ¿vale? Y este canal está enganchado directamente con el archivo y ahí tendremos todas las facturas archivadas el tiempo que sea necesario. Este es el planteamiento que nos tenemos que hacer a partir de ahora. ¿Cuándo entra esto en vigor? Pues digamos que a día de hoy no tenemos todavía fecha cierta, porque la ley dice en la disposición final séptima, introduce el concepto de desarrollo reglamentario, ¿vale? Es decir, la norma técnica que va a obligar a todo el mundo a conectarse de una manera, que va a introducir los estados, etcétera, etcétera. Y le daba un plazo máximo de 6 meses desde la publicación en el BOE de la ley. Es decir, el día 28 de este mes, dentro de una semana exacta, pues debería estar el reglamento publicado. Pero la realidad es que el martes pasado, no, el anterior, el Ministerio publicó una encuesta para solicitar determinada información a los operadores sobre, y a todo aquel interesado, obviamente, para la realización de este documento, ¿no? Y no han publicado el borrador, ¿vale? Entonces, a partir de ahí acaba esta semana el plazo de presentar esas alegaciones, luego tendrán un mes de estudio y luego al menos pues el Consejo de Estado se llevará entre 1 y 2 meses, con lo cual el propio Ministerio de Economía hace 20 días decía que la fecha prevista que ellos tienen del reglamento será antes de irnos el verano, lo concretaban en como muy tarde cuando vaya a acabar el primer semestre, es decir, finales de junio. A partir de esa publicación, la ley, insisto, está en vigor, el artículo 12 está en vigor, todo está en vigor, pero la ley dice que los efectos serán para las empresas de más de 8 millones de euros al año de aprobarse ese borrador. Y para las empresas de menos de 8 millones de euros de facturación a los 2 años de aprobarse el borrador. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir de ahí, lo que tenemos es un plazo de adaptación de un máximo de 1 año para no entrar en causa de sanción o un máximo de 2 años si facturamos menos de 8 millones de euros. ¿Qué va a pasar
si nosotros tenemos clientes, nosotros facturamos más de 8 millones de euros y tenemos clientes que facturan menos de 8 millones de euros, pues que nuestra obligación va a ser mandarle el formato estructurado que dice la ley, ¿vale? Que el cliente a lo mejor no lo entiende, pues efectivamente, a lo mejor no lo entiende y a lo mejor adicionalmente tenemos que mandarle un PDF durante ese año de tránsito, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los proveedores que tengamos si nosotros somos de más de 8 millones de euros y el proveedor no lo es? Pues que también durante un año, desde el punto de vista legal, pues el proveedor podría enviarnos facturas electrónicas en papel incluso o en PDF, ¿vale? Porque tiene un año más. Nosotros si nos las envían no podemos, legalmente no tenemos la capacidad de obligarle con la ley en la mano, ¿eh? Otra cosa es, como hacen ya muchas compañías, que en las condiciones generales de contratación hayamos pactado precisamente con este proveedor, que si usted es proveedor mío, igual que me tiene que dar un acuerdo de nivel de servicio y me tiene que administrar bien esos servicios en determinados plazos, en determinadas fechas y a determinados precios, también le hemos dicho y me los tiene que facturar electrónicamente, ¿vale? No es una obligación legal, es una obligación mercantil que el proveedor en este caso y nosotros nos hemos dado porque la hemos firmado en un contrato como tantas otras y la ley no se mete, ¿no? Pero digamos que en ese año pues podemos tener esta posibilidad de que algún cliente nos exija, nos pida un PDF que nosotros obligatoriamente no estamos obligados a enviar, pero bueno, razonablemente para cobrarlo lo antes posible probablemente lo tengamos que hacer, y al revés, proveedores que no sean capaces de facturarnos en factura E, con lo cual nuestros servicios administrativos seguirán con la carga de los PDFs y del papel durante un año más, ¿vale? A partir de aquí, ¿quién es B2B Router? Pues B2B Router es una compañía que nos dedicamos al mundo de la facturación electrónica, al mundo del intercambio electrónico de documentos basados en estándares y generalmente de uso global, ¿vale? Decía que lo que hacemos es fundamentalmente, digamos, conectarnos con plataformas, con clientes, con proveedores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para que con una única conexión, este es nuestro objetivo, daros conectividad con todos vuestros clientes y con todos vuestros proveedores. Yo lo suelo resumir en el mundo tangible, ¿no? Cuando antes emitíamos las facturas en papel, muchas veces las emitíamos desde nuestro ERP, pero luego se las damos a un operador logístico, a un Correos, a un Segur, a un NACES para que entregaran nuestras facturas, ¿no? Pues digamos que ese operador ahora, electrónico, logístico también, pero electrónico, para este tipo de documentos, pues es precisamente lo que hace B2B Router, ¿vale? Decía que nuestro objetivo es que con esa única conexión seáis capaces de llegar a todos los lados. Cuando digo a todos los lados, me refiero, por supuesto, a todos los puntos generales de entrada públicos nacionales, ¿vale? Tanto a los públicos como incluso a FACB2B, que es un portal que, como sabéis, algunos lo sabéis, es un portal que puso la administración pública para la facturación entre empresas. La puso primero por la obligatoriedad de los subcontratistas de facturar electrónicamente, ¿vale? Pero también luego lo abrió al intercambio de facturas entre empresas. Si os dais de alta ahí, el último paso es totalmente gratuito, es decir, oye, ¿quién te va a gestionar los operadores reconocidos? ¿Quién te va a gestionar facturas? Dice el B2B Router, a partir de ahí nos llega la notificación para que gestionemos las facturas y de ahí las recogemos todos los días y las devolvemos. Lo podemos hacer con PayPal. ¿Qué es PayPal? PayPal es una red de intercambio de documentos electrónicos que nace como proyecto de la Unión Europea en el 2007. La Unión Europea se da cuenta de que cada país está generando sus propios formatos e incluso que hay formatos antiquísimos como el EDI que son de hace más de 25 años, ¿vale? Y que no, bueno, pues dan un montón de problemas de cara al servicio para el resto de los operadores comerciales, especialmente para las pymes, que tienen que asumir costes importantes para hacer este tipo de facturación. Y entonces lo que dice es, mira, lo que necesito es un formato, un modelo único y una red única. También hay problemas de estos, de los que comentaba antes, de operadores que dicen, no, yo no me quiero conectar contigo, etcétera, etcétera. No, tengo que resolverlo todo esto. Entonces crea un proyecto que se llama PEPOL, es el acrónimo de Pan-European E-Procurement Public Online, ¿vale? Es decir, un proyecto de aprovisionamiento público online, pero según acaba el proyecto,
donde participan un montón de países, yo digo que se le empiezan a caer letras. Se empieza a caer primero la de public, ¿vale? Ya no son solo las entidades públicas las que pueden estar ahí, se empiezan a añadir empresas. En noviembre del año pasado había más de 725.000 empresas de medio mundo en la red PayPal dadas de alta como receptores, porque como emisor no hay que darte de alta. Pues había 725.000 receptores. Incluimos, por ejemplo, a compañías del retail como Carrefour o como Nestlé, ¿vale? Que gente que ha ido haciendo EDI ya está empezando a cambiar en algunos casos, está empezando a probar este tipo, igual operadores de automoción que venían haciendo otro tipo de intercambios. Bueno, pues se empiezan a sumar ahí. La segunda letra que se le cae es la de European, porque efectivamente están todos los países, desgraciadamente, menos uno. Y el uno somos nosotros. Es decir, con PayPal se puede facturar en Portugal, se puede facturar en Francia, se puede facturar en Alemania, se puede facturar en Noruega, en Suecia, en Grecia, pero es que se puede facturar en Singapur, en Australia, ahora se ha añadido Japón, Malasia, ¿vale? Pero, bueno, pues desgraciadamente decía que España todavía no se ha incluido, pero hay muchos países del sudeste asiático que ya están. Incluso en Estados Unidos, donde ahora mismo hay un piloto en el que nosotros estamos colaborando, de la Business Payment Coalition, que es la asociación que está normalizando los intercambios de facturas allí, ¿vale? Allí no es obligatorio por ley, ¿vale? Pues está haciendo un piloto con la FED y el modelo que tienen de intercambio de datos es PayPal. Entonces, PayPal es la propia red, es un punto neutro, no es de ningún operador, es de todos los operadores a día de hoy, ¿vale? Porque la Unión Europea la entregó a los operadores con una serie de condiciones, que fueron una entidad sin ningún lucro, que todo el que llegara tuviera los mismos derechos que cualquiera que estuviera, ¿vale? Y que siempre fuera compliance con la normativa, obviamente, de la Unión Europea, ¿vale? Y a partir de ahí estamos todos los operadores conectados, con lo cual podemos hacer intercambios sin ningún problema. Y es neutro. Como es de todos, no puede decir, no, por aquí no entras, yo aquí no me conecto, sí me conecto. No, no. Estás ahí ya publicado, con lo cual te obligas a intercambiar los documentos. Y no solo para facturas, sino para pedidos salvables y cualquier otra cosa, ¿vale? Y nos conectamos también pues, con otras entidades, con muchas redes que ya han querido conectarse, con las que no tendremos que esperar a que la ley les obligue, como hemos dicho, ¿vale? O con puntos generales de entrada. Oye, nos conectamos con SPAP en Portugal, nos conectamos con Corus Pro en Francia, con el SDI italiano, con el Mercurius belga, y así podríamos dar sucesivamente. O incluso con aquellas empresas que tienen redes propias o plataformas propias, sí que también han querido conectarse, ¿vale? Y así no tienen que estar sus proveedores conectándose a su web, ¿vale? Entonces, con eso llegamos a todos los clientes, pero si ellos mismos son proveedores y por el mismo canal también son capaces, ¿no? Hay una conexión que se haría con el RP y adicionalmente hay un servicio web con los usuarios ilimitados que necesitéis para que aquellos que lo necesiten accedan al servicio y vean las facturas emitidas o las recibidas o ambas y puedan solo verlas, operar o lo que corresponda, ¿no? Ese es nuestro objetivo, que os conectéis una vez y con eso estéis conectados a todo el mundo. Hablaba de PayPal y aunque me anticipaban las estadísticas, ahí las tenéis, ¿no? A día de hoy hay 18 países con PayPal Authorities. Una PayPal Authority es una entidad generalmente pública que regula a los operadores de ese país, ¿vale? Y es la que, como en casi todos los países hay algún pequeño dato que hay que cambiar o hay que incluir, recordar, por ejemplo, en España los famosos DIR3, ¿no? Pues igual, oye, en Alemania hay un Leipzig Code, en Francia tiene el código del destinatario, en Italia también y algún otro código más. Bueno, pues qué se pone y dónde se pone eso lo hace la PayPal Authority. Que no tenemos como ocurre aquí, pues nos tenemos que ir a la PayPal Authority de Bélgica, ¿vale? Luego hay otros 42 países con miembros de PayPal, ¿vale? Hay 500 miembros de Open PayPal operando. La inmensa mayoría somos operadores, pero también hay muchas empresas que son miembros de PayPal, ¿no? No sé, la petrolera noruega es miembro de PayPal per se, no a través de un operador. Ahí se puede dar de alta cualquiera, simplemente pagando el fee, que son fees desde 1.000 euros al año, con lo cual no es oneroso para grandes compañías, y a partir de ahí ellos operan o se lo dejan a su proveedor de servicio, ¿no? Y decía que había en el mes de noviembre 734.000 compañías como receptores. Evidentemente, como emisores hay muchísimas más, pero como no existe la obligación de publicarse, pues no hace falta, ¿no?
Yo creo que incluso más, porque yo recuerdo, y ya en esta fecha, pues había, por ejemplo, compañías en Sudáfrica que aquí no está marcado. Con lo cual, bueno, esta es una red que cada día crece más y probablemente una red a la que tarde o temprano estemos obligados. Y estemos obligados por una razón. Una de las cosas que no dice la ley es, oye, ¿qué hacemos con nuestros clientes o proveedores internacionales? Pues es fácil. Con nuestros clientes internacionales mandemos los VL o Cross Industry Invoice, sobre todo si son europeos. VL es el estándar casi mundial, ¿vale? Pero es que en Europa, como estos dos son obligatorios, si yo le mando un factura E a un alemán, dirá que él quiere recibir un X-Regnum o un Zugfer, que son sus dos formatos locales, ¿no? Y que el factura E no lo entiendo. Pero si le mando un VL, seguro que lo entiende, porque él emite VL a su lander, a su gobierno, a su administración local, ¿vale? Entonces, este VL, como insisto, es de obligado uso en toda Europa, pues es la forma. Y la mayoría de ellos están aquí dados de alta, ¿vale? Y al revés, cuando yo quiero que un proveedor, que tampoco está obligado porque la ley obliga a los proveedores locales, a las compañías españolas son las que le obliga a emitir, remitir y recibir facturas, ¿no? Pues cuando yo quiero que un proveedor internacional me mande facturas electrónicas para darles un tratamiento automático y no tener medios humanos para procesarlas, pues claro, lo mismo. Si le digo, oye, mándame un factura, van a decir, mira, yo de eso no entiendo, lo lamento. Pero si le dices, mira, sí, yo estoy en PayPal y recibo VL o Cross Industry Invoice, no hay ningún problema. Si esto lo estoy utilizando, porque todos los puntos de entrada de los diferentes países están conectados a PayPal. Con lo cual, igual que aquí nos conectamos a FACE o a Osakidecha o al punto del gobierno canario, en el resto de Europa, solo con conectarse a PayPal, casi llegas a todo el mundo. Porque, puedo, como he dicho, puedo enviar a Corupol en Francia, a Mercurius en Bélgica y así sucesivamente. ¿Vale? Con lo cual, pues esto cada día crece más y como cada día se extiende por más países, pues probablemente sea pues la red de futuro, ¿no? Para todos aquellos que quieren hacer intercambio electrónico de datos. ¿Vale? A partir de aquí, lo normal, como decíamos, era no intercambiar datos a mano, sino intercambiarlos a forma automatizada y preferiblemente desde nuestro RP, en este caso desde SAP, ¿no? Porque todo esto nos permite mantener nuestro propio interface, no tenemos ningún problema de gestión del cambio, lo tenemos fácilmente implementado y todo lo hacemos de ahí, tanto la emisión como la recepción. Por debajo ya ocurrirá algo de forma más o menos automática, que este operador, en este caso B2B Router, pues será el que hace el envío, la recepción de documentos y el envío y la recepción de las facturas, con lo cual la gestión de cuentas a cobrar la puedes hacer perfectamente en SAP porque tú sabes qué has emitido y sabes también qué es lo que te han dicho tus clientes, si la han recibido, si la han rechazado, si la han aceptado, todo aquello lo vas a tener en SAP, con lo cual desde ahí puedes decir, oye, a este le llamo que me lo ha rechazado y me ha dado incluso un motivo, me ha dicho que es que no le aplica el descuento, le llamo y veo si tengo que emitir otra factura nueva o al revés, oye, tengo la gestión de cuentas a pagar y también la puedo hacer de ahí y soy yo el que le estoy comunicando a mi operador para que no me llame todos los días como a lo mío, le estoy diciendo, no, que ya te voy a pagar tal día o que ya he dado la orden de pago o lo que proceda, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo normal es hacerlo todo esto conectado con el RP, en este caso con SAP, ¿no? Habrá compañías, y yo casi con esto voy a acabar, que dirán, y perdonadme la idiosincrasia del español es decir, lo dejamos todo para último día y por la tarde, que digo yo, ¿no? Para abundar más, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que el Corte Inglés nos abre los centros comerciales para que vamos a comprar los regalos de Reyes hasta el día 5 hasta las 12 de la noche, porque es que no parece que no hemos tenido tiempo antes, ¿no? Y no sabíamos que el día 6 venían los Reyes. Pues esto ocurrirá. Recordaréis todos cuando el sí, que todos teníamos una obligación para el 1 de julio y muchas compañías llegaron en la opción el último día. A mí muchos me llegaban y me decían, Sergio, después de un año hablando conmigo, ya lo vamos a hacer contigo, ¿vale? Y esto me lo decían 15 días antes. Pero me tienes que asegurar que el día 1 de julio va a estar operativo. Pues mira, no te lo puedo asegurar. Porque como hay 40.000 compañías que tienen la misma obligación el mismo día y a la misma hora, ¿vale? Pues es imposible que yo te coja y te ponga ahora delante de las 200 que estoy poniendo en marcha el servicio. Es decir, tú eres la 201 y no hay ningún motivo para adelantarte, ¿vale? Y ojo, en la parte de emisión los procedimientos son muy sencillos.
porque para entendernos, vamos a poner el conector y aquello va a funcionar. Pero ojo con los procedimientos de recepción, que además son diferentes en cada una de las compañías. Que no es lo mismo hacer un matching contra una factura que contra un albarán que contra 7 albaranes, ¿vale? Que tengamos una facturación 1 a 1 o que tengamos una factura que hace que da respuesta a 5 albaranes o al revés, que es una factura parcial de un solo albarán. Es decir, hay muchas cuestiones que hay que validar, hay muchos workflows que en cada compañía varían y por tanto los proyectos, pues sobre todo en la parte de recepción, se pueden alargar. Así que no lo dejéis tarde. Y además, esto está pensado para que sea fácil, simple y se gane tiempo. La cantidad de trabajo administrativo que te quitas en la parte de emisión, en la parte de recepción, es ingente. Y si te quitas ese trabajo administrativo de teclar, de mecanizar datos, de hacer punteos, pues lo que puedes hacer es lo que quiere hacer la ley. Persigue a tu cliente para que te pague a tiempo y así no tendremos que ir a tirar de la póliza de crédito, con lo cual habrá un ahorro por esta parte, pero habrá también un ahorro por los gastos financieros que no tenemos, ¿no? Y dedícate también tiempo a hacer pruebas. Insisto, esto no es magia, ¿vale? Es un proyecto tecnológico que en la parte de emisión es razonablemente sencillo, pero en la parte de recepción de facturas de proveedores puede ser muy complejo dependiendo de la compañía que sois, de cada uno de vuestros procedimientos administrativos, ¿vale? Con lo cual esto es un poco lo que hay que hacer a partir de ahora y ya cedo la palabra para que os contemos cómo podemos hacerlo directamente desde SAP a través de Invictia. Ok, no hace falta que dejes de compartir, Sergio. Sigo yo con la presentación desde aquí. Vale, muy bien. Oye, pues muchas gracias. Si tenéis alguna duda con respecto a todo este tema legal de requisitos, plazos, etcétera, al final tendremos un hueco también para preguntas, ¿vale? Si queréis ir dejándolas en el chat, las vamos recogiendo de ahí después y las vamos contestando, ¿vale? Entonces, como bien ha introducido Sergio, tenemos a B2B Router, que es el que va a hacer esa conexión con todos esos puntos ya existentes y, bueno, como decía la ley, ¿no? Que tiene que existir esa interconexión e interoperabilidad entre plataformas, pues tendrá que conectarse también B2B Router con todas esas plataformas, las que ya hay y algunas que puedan estar por venir, como bien decía Sergio, de alguien que quiera, pues, desarrollarse ahora mismo la suya propia, ¿no? Dicho esto, lo que a nosotros nos interesa desde nuestro ERP, como compañías que utilizamos ERP SAP, es poder, pues, de manera automática emitir nuestras facturas en formato electrónico y que sean, además de emitidas, remitidas a nuestros clientes por el canal que toca. Que esto es algo que quizá alguno de vosotros ya hayáis estado haciendo con toda la parte de sector público, ¿no? Que hayáis estado emitiendo esas facturas en formato factura E a FACE o incluso a FACE B2B si éramos subcontratistas de administración pública con facturas por encima de los 5.000 euros. Pero la parte de recepción sí que es cierto que no estábamos obligados hasta ahora a ninguna compañía privada, ¿vale? Entonces, esta sí que es una novedad, por supuesto, y lo que vamos a querer hacer en SAP es poder tanto emitir nuestras facturas como recibir esas facturas electrónicas e integrarlas en nuestro ERP. Bueno, muchos de nuestros clientes sabréis que nosotros, de lo que presentaba antes Sergio, ¿no? Que decía, oye, pues antes, ¿no? ¿Qué tenías que tener si querías automatizar esto, ¿no? Pues tenías que tener un software de escaneo en muchos casos, si venía la factura en papel, tenías que tener un OCR que extrajera esos datos. En muchos casos, pues había ese proceso de validación del OCR y ya por fin en ese punto teníamos, ¿no? los datos listos para procesarse en SAP, muchas veces en BIM, en OpenText Vendor Invoice Management, para lanzar ese workflow, hacer esas comprobaciones, hacer ese matching con nuestro pedido albaranes, etcétera, en función de nuestra configuración en SAP. Perfecto, todo eso era lo que teníamos antes, ¿vale? Ahora, como bien dice Sergio, hay una parte importante que nos van a obligar a sustituir, que es esa recepción, es decir, no va a haber escaneo. Esto siempre hablando en facturas domésticas y en aquellos casos en los que queramos trabajar con PEPOL, ¿vale? Podremos seguir recibiendo facturas en papel o en PDF, que ya sean en su mayoría, de proveedores extranjeros que no estén obligados, obviamente, pues no lo están, a enviarnos esa factura de forma electrónica y salvo que lleguemos a ese acuerdo con ellos para trabajar a través de PEPOL o similar, pues nos podrían enviar ese PDF, ¿vale? Esto ya cada uno de vosotros tendrá que valorar de qué volumen estamos hablando, ¿vale? Si el volumen de facturas de extranjeros que vais a seguir recibiendo en PDF es muy alto, pues quizá os podáis seguir planteando mantener ese OCR o quizá no tenga sentido porque el volumen sea o el porcentaje, ¿no? de facturas que recibamos al final en PDF pues sea más bajo. ¿Vale?
Dicho esto, entramos un poco en lo que es ya la solución de factura electrónica para SAP. Como breve presentación e introducción, 3 cosas, ¿no?, que queremos destacar aquí. Lo primero es un add-on en SAP. Esto quiere decir que todo el trabajo, o sea, a nivel usuario, la interfaz que el usuario va a utilizar es aquella que ya conoce, ¿vale? Es decir, va a trabajar dentro de su ERP, bien sea ECC, bien sea S4HANA. Tendremos incluso una aplicación Fiori, o sea que en este sentido vamos a cubrir tanto el interfaz habitual, ¿no?, de toda la vida, nuestro SAP Logon, SAP GUI que ya conocemos, como la parte nueva de visualización de SAP, ¿no?, que es Fiori. La base de todo es ABAP. Esto quiere decir que el día de mañana todos vosotros, con garantías, tenéis gente, bien sea adentro, bien sea en las compañías con las que trabajáis habitualmente, que son capaces de programar en ABAP, capaces de mantener, modificar, oye, ampliar cualquier comportamiento sin necesidad de tener que contar con un proveedor en concreto, ¿no? No tenemos por qué ser nosotros, ¿vale? A nivel de setup, nuestro objetivo básicamente, y esto es porque esta solución ya la venimos implementando también en otros países, es que la podamos instalar y poner a funcionar en 3 semanas, ¿vale? Esto, obviamente, siempre contando con escenarios estándar, que son los que cubrimos de partida, ¿vale? Todos aquellos que tengáis de, oye, es que tengo N campos a medida, N campos Z en facturas emitidas que tengo que tener. Oye, es que tengo una lógica que a día de hoy se ejecuta cuando genero un smartphone para determinados clientes, que me agrupa determinadas líneas porque mi cliente la quiere ver así. Bueno, todo este tipo de cosas que sean a medida, ¿no?, que vayan más allá de ese estándar, necesitaremos un periodo de adaptación posterior, ¿vale? Pero todo lo que sea ese estándar de emisión de facturas, bien sea desde SD, bien sean estas Sundry Invoices desde FI y la recepción, lo mismo, para contabilizar en MM, en FI o incluso lanzar el proceso de BIM, todo esto, esta parte estándar, digamos, la vamos a poner a funcionar en esas 3 semanas, ¿vale? Y la realidad es que mucho de este tiempo se nos acaba yendo en la parte de conectividad, sobre todo, ¿no?, con cada compañía de, oye, ¿cómo conectamos con B2B Router? ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde entramos? ¿No? O sea, la parte de configuración de SAP suele ser bastante rápida, ¿vale? Entonces, dicho esto, tenemos esa tercera pata, ¿no? Y es un poco esta parte de seguridad. O sea, todo el add-on está construido de manera que pase cualquier auditoría, ¿vale? En el sentido de no aceptamos conexiones entrantes, no hay que publicar servicios hacia el exterior, y un largo etcétera, ¿no? Que siempre, bueno, sobre todo en compañías de gran tamaño, que esto es lo habitual, este es el cliente SAP típico, pues siempre hay muchas cosas que se ponen son requisitos, ¿no?, en este sentido. Entonces, esto está construido de manera que vayamos a pasar todas esas auditorías y no tengamos ningún problema de seguridad, ¿no?, de cara al exterior. ¿Cómo funciona muy rápidamente esto? ¿Vale? Entonces, vamos a separar estos 2 flujos, ¿no? El primero es esa emisión de facturas, ¿vale? Entonces, para emitir facturas tendremos que las generaremos en SDNFI. Como decíamos antes, pues tenemos clientes, ¿no?, que tienen un software externo de transporte, por el motivo que sea, que es donde se generan las facturas, y después tienen una interfaz que las genera en FI. Bueno, hay una serie de escenarios, ¿no?, que se nos pueden dar aquí, pero al final lo que vamos a tener es una factura cliente, bien sea en SD, bien sea en FI. Y lo que va a hacer esta factura es integrarse en ese monitor de facturas, que es el que después le va a dar salida en formato electrónico, va a actualizar sus estados, etcétera. Aquí en este monitor de facturas hacemos una breve parada porque tenemos 2 opciones, ¿vale?, en la solución que damos. Y es, si no queréis instalar notas SAP, no usáis el eDocument Framework de SAP para nada, no lo queréis seguir utilizando, queréis mantenerlo, digamos, una instalación limpia y sencilla, nosotros damos nuestro propio cockpit, ¿vale?, que es ese Bright B-Document Cockpit, donde es un monitor de facturas. Vamos a ver todas las facturas emitidas en formato electrónico, recibidas, actualización de estados, etcétera. Nos va a permitir hacer una serie de cosas para no tener que salir de SAP, como decía Sergio, ¿vale? No vais a tener la necesidad de ir a ningún portal externo a hacer nada. Y el objetivo de este monitor es que lo utilicen todas aquellas compañías que quieran eso, ¿no?, una instalación rápida, sencilla, que no estén utilizando el eDocument Framework, que estén en versiones quizá no S/4HANA, ¿no?, que ya trae ese cockpit funcionando habitualmente y tal, que bueno, no sé si lo habéis planteado instalar alguna vez, pero a veces hablamos de cientos de notas, ¿no?, que hay que instalar para poner a funcionar ese monitor estándar de SAP, ¿no? Entonces, tenemos la opción de este monitor y tenemos la opción de utilizar el monitor estándar de SAP, ¿vale?, ese SAP eDocument Framework.
Ese monitor estándar, lo que es exclusivamente el monitor, bien habitualmente se puede utilizar dentro de lo que es nuestra licencia del ERP. ¿Vale? La solución estándar de SAP, y esto por el resto de países, ¿no?, que ya están ahí, utiliza dos componentes, normalmente son dos componentes adicionales, que son el AIF y el CPI, ¿no?, que es ese Cloud Platform Integration, lo que es este PI en Cloud, por decirlo de alguna manera. Y estos dos componentes, que son los que dan, digamos, todo el cuerpo, ¿no?, la solución de SAP Document Compliance, etcétera, estos sí son de pago y tienen su coste, ¿no? Y obviamente no estamos hablando de esto queda fuera de lo que nosotros hacemos, pero ese monitor dentro de SAP sí lo podéis utilizar sin coste adicional, ¿vale? Entonces, ya dependiendo de, oye, es que ya tengo otros países que los tengo funcionando u otras soluciones, por el motivo que sea, con el IDO como framework, y me gustaría utilizar también la factura electrónica en España o incluso con PayPal, ¿no?, como veíamos antes, con este mismo monitor. Oye, perfecto. Nosotros configuramos, digamos, este monitor estándar y lo que vamos a hacer es toda esa parte de conversión a XML, envíos a B2B Router, recepción de las facturas, contabilización, etcétera. Todo ese componente es el que nosotros damos dentro de nuestra solución por un precio, obviamente, pues mucho más reducido y además, como decía, ampliando, ¿no?, el scope. Al final, a SAP le tienes que ir comprando, digamos, país por país o normativa por normativa. Nosotros, básicamente, como decía Sergio en la slide anterior, ¿no?, que era Connect Once, Connect All, pues este es el caso, ¿no? O sea, con ese mismo cockpit y esta conectividad con B2B Router vamos a ser capaces de emitir facturas tanto para dar cumplimiento a la ley Crea y Crece, como a FACE, como a FACE B2B, como a cualquiera de los puntos generales de entrada en España, como PayPal, ¿vale?, etcétera. Entonces, con un solo, digamos, con una sola implementación de un mismo producto, vamos a dar cobertura a todos estos requerimientos normativos, no solo en España, ¿vale? Una vez que llegamos a este punto del monitor en facturas emitidas, ¿vale? Lo que va a hacer el monitor, como decíamos, ya esto es parte del producto, es esa conversión al XML en nuestro caso, y como bien adelantaba Sergio, ahora se puede utilizar VL, CI, que es el Cross Industry Invoice, etcétera. Lo que vamos a utilizar es VL, ¿vale? Y lo que generamos es VL. ¿Por qué? Porque efectivamente no nos limita a estar solo en España, ¿vale? Y el día que queramos trabajar con clientes o proveedores fuera de España, pues con ese mismo formato que ya generamos y que va a ser perfectamente admitido en España, vamos a poder trabajar en el resto de Europa e incluso otros países, como veíamos, Estados Unidos, etcétera, que están ya dentro de PayPal, ¿vale? Entonces, el XML que vamos a generar es este VL compatible con la legislación nacional y resto de países. Se lo vamos a remitir a B2B Router y B2B Router de manera síncrona hará lo que tenga que hacer para al final ponerlo en disposición de nuestros clientes, ¿vale? Esto en facturas emitidas. Que nos llega, hemos emitido esa factura, ¿no? Y como bien decíamos, ahora ese destinatario va a tener la obligación de decirnos, oye, ok, que la he recibido, la he aceptado o la rechazo o tal, ¿no? Entonces tenemos esa parte de comunicación de estados, que es lo mismo. B2B Router se va a encargar de hacer toda esta comunicación con esos clientes y nos va a remitir a nuestro monitor en SAP todos esos cambios de facturas. Entonces, nosotros, como decíamos, sin salir de SAP, vamos a ver si esa factura que nosotros hemos remitido a nuestro cliente de manera electrónica ha sido aceptada, ha sido rechazada, cuál es la fecha prevista de pago, si se ha pagado, ¿vale? Todo esto es lo que está pendiente de cerrarse, ¿no?, dentro de ese reglamento, cuáles son esos estados, qué obligatoriedad hay, ¿no?, qué plazos hay para remitir esos estados, etcétera. Esto está pendiente todavía de matizar. En cualquier caso, sea, como decíamos, B2B Router se va a encargar de hacer esa recepción o comunicación de estado con nuestros clientes en este caso y lo recibiremos en nuestro cockpit o en nuestro SAP Document Framework, ¿vale? Cualquiera de las dos. Facturas recibidas, estamos un poco en el mismo escenario, salvo que aquí nuestro proveedor tendrá la opción de enviar VL, Cross Industry Invoice, factura E mínimo, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos, como decíamos, era un Connect Once, Connect All, es decir, yo conecto una vez con B2B Router y lo que no voy a hacer es convertir yo en SAP, ¿no?, de 3 o 4 o 5 o N formatos diferentes que puedan ser los que acaben siendo admitidos, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que B2B Router se va a encargar de hacer esta conversión siempre a formato VL, que será el que nosotros dentro de SAP recibamos e integremos, ¿vale?, dentro de nuestro ERP. Por lo tanto, con una sola conexión que vamos a tener dentro de nuestro producto con B2B Router, vamos a poder recibir todas las facturas en cualquier formato. Y además de esto, B2B Router nos va a dar también, esto es opcional, pero bueno, entiendo que muchos
de vosotros lo querréis, nos va a dar también un PDF de representación. Ya sabemos que esto es igual que en BIM, ¿no? A veces cuando llega un IDOC tal, que no tiene valor legal, ese PDF no tiene ningún valor legal, pero que nos va a servir o lo vamos a poder utilizar, ¿no? De cara al procesamiento de esa factura, pues es un formato amigable para el usuario que va a conocer, va a representar todos los datos que vienen en ese XML y lo vamos a tener todo disponible siempre dentro de SAP, tanto en el monitor como en la factura final que acabemos contabilizando o documento de BIM que acabemos generando. Todos los adjuntos, tanto el XML original, su PDF de representación o si el XML traía algún adjunto con él, todos esos documentos los vamos a tener siempre disponibles dentro de SAP para poder consultar, ya os digo, en todas las fases del proceso, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer una vez que se reciba en el monitor esa factura? Pues ya podremos lanzar distintas acciones, ¿no? Esto es configurable de nuevo. Podremos contabilizar la factura en MM o en FI, dependiendo de si es una factura que nosotros sabemos que es logística o financiera. En este caso, si elegimos esta opción porque no tengamos BIM, no lo queremos implementar, lo que va a hacer nuestro add-on es llamar a esa contabilización y tendremos dos opciones, ¿vale? Vía BAPI estándar o vía IDOC, y esto lo explicaremos después. Podemos lanzar también la factura como preliminar si no queremos terminar de contabilizarla. Si hay algún error, nos la dejará en ese mismo monitor desde el que podremos acceder a la Miro o a la FB60 para terminar de contabilizar la factura. Esta es una opción. Si no tenemos BIM, no queremos utilizar BIM. Opción B, podremos generar ese documento de BIM, se lanzará ese workflow, ¿vale? Y seguirán pues todas esas reglas de negocio y automatismos que hayamos definido, ¿vale? Dentro de nuestro proceso de matching, si no tenemos BIM, no queremos BIM, dentro de lo que es MMFI, vamos a tener un matching automático que va a ser más sencillo, ¿no? que lo que podamos tener con BIM, pero que esto lo tenemos, ya os digo, ya lo tenemos funcionando y es una solución que está ya probada y funcionando en otros países en clientes bastante grandes. Algunos de ellos, de hecho, creo que están en esta misma sesión. Lo tenemos, por ejemplo, Colombia, Perú, Ecuador, ¿vale? Que en ya muchos de esos países hay factura electrónica y esto está funcionando ya allí, ¿vale? Incluso para recepción, como decimos, con este tipo de contabilización. Tendremos también una determinación automática de impuestos, etcétera, ¿no? O sea que, sin ser obviamente un producto con la capacidad que tiene BIM, ¿no? De generar reglas de negocio, automatismos, etcétera, bueno, pues para las 2, 3 cosas que todos vamos a necesitar, pues oye, puede cubrir perfectamente, ¿vale? Dicho esto, por supuesto, en lo que es este cambio de estados, estábamos hablando de que recibiremos los estados de nuestros clientes y ahora bien, cuando estamos hablando de facturas de proveedores que nos han llegado a nuestro ERP, nosotros tendremos, como bien decía Sergio, la obligación de comunicar de vuelta esos estados, ¿no? Entonces, en el momento que nuestro monitor reciba esa factura, le daremos el estatus, ¿no? Ese estatus de recibido. Si después la contabilizamos, lanzaremos automáticamente el aceptado. Si se queda en error y la rechazamos, lanzaremos el rechazado. Y lo mismo cuando paguemos esa factura, ¿vale? Cuando se lance el programa de pagos para cada una de esas facturas, iremos enviando los distintos estatus que nos requiera finalmente la ley, ¿vale? Todo dentro, repito, de un mismo monitor con una sola conexión a B2B Router, que es el que va a centralizar ese envío-recepción de facturas y ese envío-recepción de estados, ¿vale? O de cambios de estado de esas facturas, ¿ok? Repetíamos, ¿vale? Todo está construido en ABAP, incluso las conversiones de los XML, ¿vale? Se hace de forma nativa dentro del ERP. Esto lo que nos va a dar también es la capacidad de visualizar desde el propio ERP cuál es el dato que hemos intercambiado con B2B Router, ¿vale? Sin necesidad de irnos a una plataforma intermedia como pueda ser PI o CPI o similar, porque vamos a tener siempre la información dentro del ERP, ¿ok? Voy a pasar esta muy rápido, ¿vale? Es un poco lo mismo que decíamos antes, que vamos a tener factura emitida, recibida y los estados de factura emitida y los estados de factura recibida. Todos, por supuesto, en la dirección que corresponda, ¿vale? Centrándonos ya en algún aspecto un pelín más técnico y sobre todo para que entendáis el cómo está construido, ¿no? Es 100% ABAP bajo nuestro propio espacio de nombres. Nosotros somos partners de SAP de desarrollo, entonces tenemos nuestro propio namespace. Entonces, todos los objetos, todas las transacciones, todos los programas, todos los módulos de función, conversiones, en este caso XML, etcétera, todo esto empieza siempre
con este barra BRT barra. ¿Qué quiere decir? Pues que no va a impactar en ningún objeto estándar SAP y, por supuesto, no va a impactar en upgrades, largo, etcétera, ¿vale? Las transacciones, toda la configuración se van a hacer dentro de SAP, no tenéis que ir a ningún sitio, no hay un portal externo. La integración, como decíamos, es directa con SDFI y para emitidas y con MMFI BIM para recibidas. Toda la monitorización la tenemos en SAP. Podemos utilizar el SAP Document Framework si lo preferimos y toda la lógica de conversiones, envíos, recepciones, contabilización, etcétera, va a ser la que pongamos nosotros. Todos los adjuntos van a quedar siempre a lo largo de todo el proceso, desde que, tanto incluso en las emitidas, en las emitidas también vamos a dejar consultable, ¿no? Como decíamos, ese XML, por ejemplo, y en las recibidas, por supuesto, también. Tenemos varias opciones de conectividad que veremos después con B2B Router. B2B Router al final es una plataforma web, ¿no? Entonces tienen su API, quizá esto, repito, es un pelín más técnico, ¿no? Pero al final es, digamos que tienen como ese protocolo, ¿no? Público que nos dejan a cualquier ERP para que consumamos y le enviamos, recibamos las facturas, etcétera, ¿no? Entonces, toda la conectividad con B2B Router se hace mediante servicios web autenticados y, por supuesto, securizados con SSL. La comunicación siempre la inicia SAP. Esto quiere decir que la emisión de facturas puede ser síncrona si vosotros lo elegís. Es decir, que en el momento que se genere una factura NSD, ¿no? Y la tengamos ya, digamos, libre para envío, se puede emitir en ese mismo momento, es decir, puede llegar al cockpit y se puede enviar de forma síncrona. Puede hacerse en un proceso batch mediante un job, esto para emitidas, pero en recibidas siempre será mediante un job. ¿Vale? Es decir, será un job que programemos cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, que será el que vaya pidiendo a B2B Router todas esas facturas nuevas, ¿vale? Y esto siempre es con el objetivo de dar mayor seguridad a la solución y que no sea B2B Router el que tenga que enviar las facturas a SAP, porque en ese caso nos tocaría publicar un servicio de cara al exterior y ahí es donde habitualmente pues, se complica la cosa sin mucho sentido, ¿vale? Porque al final tampoco hay... O sea, van por entenderlo, ¿no? No hay una urgencia en esas facturas de proveedores que nos obligue a que tenga que ser síncrona la recepción. Podemos esperar 1 hora, podemos esperar 2 horas, no hay mayor problema, ¿no? O sea, al final estamos hablando, comparado con el papel, bueno, ni hablamos, ¿no? Pero incluso comparado con el email, si teníamos que pasar un proceso de OCR, etcétera, pues se nos podían ir también ahí unos cuantos minutos, ¿no? O sea, no hay mayor diferencia. Y lo que decíamos inicialmente, que tenemos que implementar algún mapeo adicional, algún cambio en las líneas, ¿no? Cualquier cosa que tengamos ahora en nuestro smartphone o nuestro formulario que estemos emitiendo desde SAP, lo vamos a poder hacer, por ejemplo, mediante User Exit, de recepción igual, si queremos aplicar nuestras propias lógicas, etcétera. Todo esto vamos a poder hacerlo siempre con User Exits ABAP que todos conocemos, ¿vale? Esto es un poco porque veáis cómo pinta, ¿no? ese cockpit de facturas y qué vamos a poder hacer. Desde aquí vamos a poder hacer desde esa monitorización, saber siempre qué documentos hemos enviado, ver el log de esos documentos, es decir, en qué momento, hora, minuto, segundo se ha enviado, qué nos ha dicho B2B Router, si lo ha recibido correctamente, si no, de vuelta igual. Vamos a poder navegar al documento original, por supuesto, pues a esa factura SDFI o factura MMFI o el documento de BIM. Vamos a poder ver ese XML de los adjuntos desde este mismo punto. Si tenemos permiso y no hemos programado, por ejemplo, el envío automático de facturas online, tenemos urgencia por enviar una factura, podremos entrar aquí y enviarla, podremos entrar aquí y decirle en cualquier momento, si tenemos permiso, repito, esto todo está gestionado con permisos. Oye, quiero recibir todo lo nuevo que tenga de B2B Router sin esperar a ese job, ¿no? Cada hora. Entonces, reprocesar las facturas en ROS, una factura que venía y se tenía que contabilizar ha fallado por el motivo que sea, ¿no? No cuadra, no encaja, ¿no? Los precios con lo que teníamos en el pedido, etcétera. Vamos a poder siempre lanzar la contabilización desde aquí, que nos llevará a la Miro, a la TV60, etcétera, ¿vale? Todo desde un mismo monitor, que ya os digo, es el equivalente al SAP Document Framework para todo aquel que no quiera utilizar el SAP Document Framework, que muchos hay, ¿no? O sea, que al final nosotros, por ejemplo, con el SI, muchísimos hemos hecho también, precisamente, ¿no? por compañías que dicen, oye, es que yo al e-Document Framework de SAP no quiero ir o todavía no quiero ir porque, bueno, pues implica, ¿no? Una serie de trabajo en Basis, notas, etcétera, y oye, no me quiero meter en ese jardín para tener o cumplir con este requerimiento legal, ¿no?
A nivel de conectividad, esto lo voy a pasar súper rápido, pero sobre todo que sepáis que podemos conectar a través de un servidor proxy que ya tengáis, como las conexiones siempre van a ser de salida, ¿vale? No hay ningún tipo de riesgo, o sea, no hace falta que sea un proxy reverso ni nada por el estilo, un servidor proxy normal que medie, digamos, esa conectividad de salida desde el ERP hacia Internet, en este caso a B2B Router. Opción 2, podemos conectar también a través de API o CPI, ¿vale? También utilizamos y tenemos también algún cliente que utilizaba el Cloud Platform Integration sin ningún problema, ¿vale? Hemos conectado tanto con PI como con CPI. Todo lo que hemos dicho antes sigue aplicando, es decir, todas las conversiones, toda la lógica, toda la inteligencia se queda en SAP. Bien sea utilizando PI, CPI o cualquier middleware que tengáis en la compañía, no va a haber inteligencia en ese punto, no va a haber conversión de datos, no va a haber mapeo de XMLs ni nada por el estilo dentro de ese middleware, ¿vale? Lo vamos a utilizar sencillamente como, digamos, como lanzadera de salida, ¿no? hacia B2B Router, pero sin meter ninguna lógica ahí, ¿ok? O sea, lo único que va a hacer es, digamos, relanzar esa llamada que vamos a iniciar en SAP, la va a recibir PI y se la va a transmitir a B2B Router y lo mismo con CPI, ¿vale? Sería exactamente el equivalente, ¿ok? Esto no quita para que la comunicación pueda seguir siendo síncrona, ¿vale? Es decir, en el momento que enviemos la factura en SAP, B2B Router ya nos va a contestar, sea a través de conectividad directa o proxy, o sea a través de PI o de CPI, ¿vale? Vale, cierro ya con los últimos puntos, que va a ser esta slide. Tenemos una más de seguridad, pero compartimos después la PPT y el que tenga interés, ¿no?, en ver todos esos puntos de seguridad, pues lo vais a tener ahí. Y cerramos con esta parte de entrada de facturas al ERP con las 3 opciones que tenemos, ¿vale? Como decíamos antes, nos llega una factura, oye, que va a ser un XML, el formato que sea, B2B Router ya nos lo va a convertir al que nosotros queremos, que es VL. Nos va a llegar ese VL. Ahora, ¿qué hacemos con él, no? Desde aquí es lo que decíamos. Tenemos varias opciones. Podemos procesar esa factura electrónica de varias maneras. Una va a ser a través de BIM, mapearemos a todas las estructuras de BIM, adjuntaremos los documentos, lanzamos el workflow, esto lo hace automáticamente, por supuesto, nuestro conector. Tenemos otras 2 opciones que son llamando a las BAPI estándar de contabilización o utilizando un procesamiento de IDOC. Este punto del IDOC básicamente lo tenemos y lo mantenemos por aquellos clientes que tengan muchísimas lógicas o procesos de negocio ya implementados en esa parte de proceso de IDOC y no lo quieran replicar, ¿no? Pues si nos vamos a, oye, pues si utilizo la BAPI estándar de contabilización, todas esas lógicas que ya tengo a medida en el procesamiento del IDOC me las tendría que llevar, ¿no?, a esta parte de la BAPI. Entonces, aquellos clientes que digan, oye, tengo muy customizado este proceso de IDOC y quiero seguir utilizándolo porque sé que funciona y sé que es como yo lo tengo, perfecto. Nosotros desde SXML generamos el IDOC, lo procesamos, igual que ya estaréis haciendo a día de hoy con otros procesos EDI. Que no, nos vamos al estándar vía BAPI y contabilizaremos o dejaremos la factura preliminar, ¿vale?, en parking. Esto lo mismo, configurable, a elección que queréis que pase, ¿vale? Y estas son las 3 opciones que nos va a permitir el monitor, ¿ok? Bueno, como decíamos, la de seguridad os la dejo para que la reviséis ya vosotros por vuestra cuenta, al que interese este punto. Si hay alguna duda ahora, por supuesto, la contestamos. Y con esto damos por cerrado lo que es un poco esta presentación del producto, ¿no?, el qué cubre y sobre todo un poco cuál es la filosofía detrás, ¿no?, de esta integración. Ya os digo, en este caso a través de B2B Router para dar cumplimiento tanto a la ley Crea y Crece como, pues, como veíamos, todo el resto, ¿no?, de normativas y de redes privadas, ¿vale? Así que si queréis pasamos a la parte de preguntas. Vamos a ver un segundito que estoy revisando el chat. Por aquí preguntaba Sandra, ¿vale? ¿La conectividad es con SAP? Sí, o sea, este add-on que nosotros tenemos básicamente, lo que estamos presentando hoy, es con SAP. Ahora bien, por supuesto, B2B Router dispone de otros add-ons o conectores para otros ERPs también, ¿vale? O sea, lo hay también para Microsoft, pues para Business Central o otros ERPs, ¿vale? Pero obviamente de lo que estamos hablando hoy es conectividad SAP, ¿vale? Pregunta Nuria, entiendo que la web de un cliente donde se obliga a picar la factura a mano no se va a considerar plataforma electrónica, ya que allí no se produce un intercambio de fichero electrónico. ¿Esto, Sergio?
Pues yo creo que sí se va a considerar. La norma dice, de la misma forma, las soluciones y plataformas de facturación electrónica propias de las empresas emisoras y receptoras deberán cumplir con los mismos criterios de interconexión e interoperabilidad gratuita con el resto de soluciones de facturación electrónica. Es decir, que lo hace de forma genérica, no habla del concepto de plataforma electrónica, habla de soluciones y plataformas. Es decir, cualquiera que emite y que recibe facturas tiene que estar interconectado con sus clientes y proveedores y eso es lo que trata la norma. Ok, siguiente pregunta. La solución incluye SAP CRM. No sé si la pregunta, no sé si Sandra está por ahí, no sé si la pregunta va por facturas que se hayan podido generar por el motivo que sean en SAP CRM, siempre que caigan, digamos, al ERP, es decir, toda factura que acabe en el ERP, por la vía que sea, ¿no? Como decíamos antes, aunque fuera a través de otras plataformas, siempre va a salir a través de B2B Router, ¿vale? Eso es. Es lo que te digo, aunque se generen en SAP CRM, siempre que baje al ERP, de la manera que sea, la vamos a poder emitir, ¿vale? Este es, digamos, el requerimiento, ¿no? Aunque sea en FI, aunque sea la parte de FI por el motivo que sea, podemos emitir esa factura, efectivamente. ¿Puede un cliente decirnos que no acepta una factura cuando se la remito o se la pasamos a su plataforma y tiene más de 15 días fecha factura? Es decir, entiendo que factura emitida o con fecha de emisión, ¿no? de más de 15 días atrás. Entiendo que no. Yo entiendo que primero la debería aceptar, ¿vale? Claro. Porque el emisor tiene, según dice el reglamento de facturación, hasta el día 16 del mes siguiente a la fecha de vengo para la emisión de la factura. Es decir, si yo he emitido una factura, digamos, tengo una operación el día 2 de febrero, podría emitir la factura dentro de la ley hasta el día 15 de marzo. ¿Vale? Con lo cual no entiendo por qué el receptor podría decirme a los 15 días que no la admite. ¿Vale? Por decir por la circunstancia que sea, pero no por el claro. tiempo por la fecha de facturación. Se entiende que con la ley en la mano no, básicamente, este es el punto. El add-on se integra con BIM, sí, por supuesto, o sea, va a lanzar si tenéis BIM y si no lo tenéis, por supuesto, es una opción es montarlo, ¿no? Esta era otra pregunta, ¿no? Oye, ¿tiene sentido montar BIM con esto de la factura electrónica? Lo puedes seguir teniendo exactamente igual que con factura en papel o en PDF, ¿no? Exactamente igual, porque al final lo que hace BIM, que no el OCR, cuidado, solo BIM, es recibir los datos de facturas. Si era en papel, lo recibe del OCR y si no, pues lo mapeará esa factura electrónica y lanzar todo ese flujo de automatizaciones y comprobaciones, reglas de negocio, business rules, etcétera, ¿no? Entonces, BIM sigue teniendo sentido y sí, por supuesto, la factura electrónica en nuestro add-on, por supuesto, se integra con BIM, ¿vale? ¿Incluye archivos adjuntos? Sí, por supuesto. El proceso de comunicación también está previsto para los albaranes de compra. La ley no obliga en este sentido para nada a albaranes. Otra cosa es que a través de B2B Router lo podamos remitir. Exactamente igual. O sea, no sé si la pregunta va como proceso independiente, ¿vale? O sea, recibir un albarán de compra, ¿no? Como proceso independiente no hay ninguna obligación. Otra cosa es que lo podamos montar y se puede hacer, ¿no? Dentro de la add-on. De hecho, en otros países, dentro de lo que es el propio add-on, también emitimos pedidos de compra, albaranes, etcétera, ¿vale? Sí, desde el punto de vista de B2B Router se puede procesar cualquier documento. Por poner un ejemplo, en Italia todo el sector sanitario y en el Reino Unido todo el sector sanitario hacen un proceso completo de intercambio de documentos, que también lo hacen a través de PEPO, lo invitan el order, reciben el DSADV, ¿vale? Entonces, todos los documentos se intercambian sin ningún problema. Vale. Teníamos otra pregunta que era si SAP R3 es compatible con el add-on. Sí, o sea, nosotros, el add-on está desarrollado en S4HANA, pero es compatible hacia atrás hasta la versión SAP ECC 6.0. Lo desarrollamos para que fuera compatible con EHP5, hasta Enhancement Package 5, pero es cierto que tenemos algún cliente en Colombia donde lo hemos tenido que instalar para Enhancement Package 4 y también lo hemos adaptado, ¿vale? O sea que lo más atrás que hemos llegado nosotros es SAP ECC 6 EHP4.
Si estáis ahí o más arriba, funciona garantizado. Si estáis por debajo, ahí tendríamos que revisarlo, ¿vale? Como hicimos, ya os digo, con este cliente en Colombia, que nos tocó ajustar pues, tonterías como los iconos, ¿no? Que no existían, alguno que estábamos utilizando no existía en esa versión de SAP. Pero bueno, ya os digo, esto puede ser rápido. Esta pregunta para ti, Sergio, si las facturas que enviamos ahora por EDI en formato DIFACT, si deberán cambiar a XML también o si podrán seguir utilizando este DIFACT vía EDI, ¿no? Pues es una buena pregunta, pero no tengo la respuesta completamente cierta hasta que no salga el reglamento, ¿no? Porque como habla de forma genérica de formatos estructurados, si yo sí que os puedo decir una cosa, si en mi opinión fuera, eliminaría EDIFACT. EDIFACT es un estándar que es el que utilizamos en España, es el D96A o el D93A, es decir, si es del año 93 o del año 96. 25 años en informática, pues no os cuento lo que significa. Ningún ingeniero de ninguna facultad sabe EDIFACT, pero todos saben XML. Es más, EDIFACT, que es un estándar de Naciones Unidas, ¿vale? Realmente la sintaxis que utiliza es EANCOM, que es de GS1, y el propio GS1 ya en el año 2002, y luego lo repitió en el año 2016, dijo que no iba a generar ningún documento nuevo con esa sintaxis que era tan antigua y que el futuro del EDIFACT era XML. Con lo cual, pues razonablemente, si os tenéis que plantear un sistema de intercambio de documentos, yo empezaría a pensar que EDIFACT pues no es el mejor. Pero si es o no legal de conformidad con la ley, esperemos al reglamento. Ok, a ver, tiene sentido, que con la ley en la mano y tal y como está redactada a día de hoy, podría ser, ya que es un formato estructurado que está en uso, además es el típico, ¿no? Histórico, que viene regulado, esto sí, habitualmente, por esas relaciones mercantiles donde se dice, pues vamos a intercambiar, ¿no? Vía EDI y tal. Pero bueno, toca esperar, efectivamente. Vale, en cuanto al tema de firmado digital o la firma electrónica, ¿no? Entiendo que esto sí era o ha sido requisito en el pasado para ese factura E, ¿no? Por ejemplo, y tal. Que yo recuerde, Sergio, de nuevo, aquí la ley no dice nada sobre esa firma electrónica. Aquí hace tiempo que la directiva de la Unión Europea ya estableció que hasta entonces había dos formatos para considerar las facturas válidas. Una era las facturas con firma electrónica y la otra era precisamente EDIFACT cuando se cumplía un reglamento del año 96 de la Unión Europea, que no se cumple en ningún caso en España, ¿vale? Ni en España ni en el resto de países, porque nadie firma el documento que está como anexo a esa norma. Entonces, pero estableció que no podría prevalecer ninguna tecnología sobre otra y que, por tanto, cualquier receptor podría aceptar facturas con las características que él quisiera. Es decir, desaparecieron las obligaciones de la firma electrónica. Pero es verdad que determinados clientes, por ejemplo los públicos, lo piden. Entonces, cuando te lo piden, ¿vale? Existen dos posibilidades de firmado electrónico. Existe la posibilidad de que en B2B Router se configure la opción que es por defecto de que firme B2B Router, es lo que se llama la facturación por terceros, que está incluida en el artículo 5 del reglamento de facturación electrónica, en cuyo caso todas las facturas se firmarán cuando sea necesario con el certificado de B2B Router y en un campo del XML que se llama Third Party se incluirán los datos de B2B Router porque técnicamente es lo apropiado, ¿no? El emisor, por supuesto, seguirá siendo vosotros el que emita la factura, ¿no? Pero simplemente para que se sepa, ¿vale? Y en el caso de que alguno quiera hacerlo con sus certificados, pues simplemente lo único que tiene que hacer es activar ese check, subir su certificado y a partir de ahí sus facturas se firmarán con su certificado. ¿Diferencias? Pues que si lo firma B2B Router en vuestro nombre no tenéis que estar pendientes de cuándo caduca, si no caduca, de salir corriendo al notario a pedir las escrituras, etcétera, etcétera, ¿vale? Coste no varía, es la opción que queráis, simplemente es una opción de configuración. Ok, estupendo. Vale, hay un punto que dice aquí, ¿no? Si no se tiene BIM, ¿cómo se gestionan las facturas recibidas que no se pueden contabilizar por alguna incidencia? Esto es lo que decíamos, ¿vale? En ese monitor van a quedar esas facturas en un estado pendiente y vamos a poder, desde el propio monitor, seleccionándola, irnos a la Miro o a la SB60 con los datos ya completados de lo que venía en esa factura electrónica para terminar de contabilizar esa factura, ¿vale? O sea, digamos que es ya un tratamiento manual de ese documento, ¿vale?
Vale, sigo con... Bueno, hay dos puntos que son muy similares, ¿no? El de CRM o el de Real Estate, en este caso, ¿no? Que dicen que una factura emitida, por mucho que la generemos después en FI, si venía de, en este caso, Real Estate o CRM, le faltan datos, ¿no? Si no ha pasado por SD, que esto ya os digo, depende un poco de cómo tengáis esa integración, ¿no? Entonces, en el caso de que tengamos que recuperar información adicional para emitir, de momento, en lo que es en el add-on actual, no tenemos contemplado ese CRM o ese Real Estate, pero vamos, no habría ningún problema en recuperar la información adicional. Entiendo que será detalle de líneas habitualmente y alguna cosita más. No hay ningún problema en recuperarla y emitirla o integrarlo dentro de ese XML. ¿Vale? Bueno, SAP CRM en concreto, no sé lo que le queda, ¿no? de tiempo de mantenimiento, si va a seguir por mucho tiempo. Pero bueno, por supuesto, ya os digo, no hay ningún problema en hacer esa emisión con datos que falten de un módulo adicional. Oye, pues es que como la he emitido en Real Estate, pues tengo aquí cierta información que debe ir en el XML y tenemos que ir a recuperarla. Ningún problema, ¿vale? Ya os digo que para eso está también todas esas user exits que nos van a permitir añadir toda esta información o recuperarla del punto que sea. ¿Vale? Nuria dice, hay clientes que nos piden recibir factura en formato XML, formato factura pero por email. Lo que les falta es el canal, si ellos se registran en B2B Router y nosotros solo tendríamos que implementar el conector con vosotros. Esto tendría coste para nuestro cliente. No, Nuria, en principio se lo podríamos enviar por email y le podríamos enviar también un enlace para que al hacer clic accediera a nuestro servicio y además ahí se puede descargar la factura en Factura en PDF, en VL o en los tres si lo quisiera, ¿vale? Y no tiene ningún coste para vuestro cliente. Sí, yo creo que este es uno de los puntos importantes, ¿no? Al final, en el pricing de B2B Router, esto ya porque lo entendáis y es uno de los motivos por los que obviamente vamos con B2B Router en este caso, es porque es un pricing que ya lo incluye todo, ¿vale? O sea, ya tenemos tanto el envío de la factura como el envío de los distintos estados, tantos como necesitemos, como el archivado, como el acceso de todos esos clientes al portal a descargar lo que necesiten, recepción, conversión. No va por módulos ni, oye, quiero activar esto, tal. Todo lo que es, digamos, requerimiento legal y en este caso incluso esa parte de acceso, ¿no? Para clientes y tal, todo esto está incluido en un mismo coste para vosotros y es muy sencillo, ¿vale? O sea, que al final, esto, bueno, si me preguntáis a mí, o sea, es uno de los motivos por los que yo creo que es una grandísima apuesta, ¿no? Aparte de toda esa conectividad que decíamos que no vamos a perder, ¿no? Conectividad con ninguna entidad. O sea, esto es algo muy importante. ¿Qué plazo de implementación calculáis para una empresa que gestiona unas 500 facturas mensuales a España, Unión Europea, resto de países? O sea, 500 facturas mensuales entre emitidas y recibidas. Aquí es que como plazo de implementación, al final el plazo es el mismo, O sea, estaríamos hablando de esas 3 semanas para poner en marcha lo que es ese estándar en base a ese DFI, ¿vale? O sea, ese es el plazo para ponerlo en marcha. Ahora, volvemos a lo mismo, que tenéis algún escenario a medida, algún campo, etcétera, iríamos añadiendo, ¿vale? También lo mismo, si queréis pasar a través de PI o CPI, solemos añadir una semana más a esto, ¿vale? O sea, si suele ser emisión a través de un middleware y tal, solemos dar 4 semanas en lugar de 3. ¿Vale? Pero es aproximadamente el tiempo en el que estamos funcionando. Tenemos muchos clientes que nos piden registrar facturas por SAP Ariba y el problema no es registrar, son todos los requerimientos previos, aceptación de pedido, creación de la hoja de entrada de servicios, aviso de petición, etcétera, etcétera, etcétera. Si logramos enviar el XML, los requisitos previos se saltan. Bueno, aquí creo que entra este punto del rechazo o no rechazo, ¿no? Del cliente, pero Efectivamente. bueno. A ver, Nuria, nosotros en su día, cuando informamos la ley, ¿vale? Lo que pedimos a la administración, y no lo consideró, si miráis la memoria de análisis normativo de la ley, veréis que aparece B2B Router citado 20 veces. Y una de las peticiones fue precisamente que cumpliendo el mínimo de los requisitos del artículo 6.7, que son los del reglamento de facturación, que son los datos mínimos obligatorios en la factura, no se pudieran rechazar facturas, o por lo menos no se pudieran rechazar de forma definitiva, sino como mucho diciendo, oye, espero
información adicional, ¿no? Pero eso no fue aceptado, con lo cual alguien, en principio, te puede rechazar la factura prácticamente por cualquier criterio. La diferencia de lo que hay ahora con SAP Ariba es que SAP Ariba no se ha venido conectando a nadie, ¿vale? Porque lo que quería era conectar SAP con SAP y ahora pues obligatoriamente se tendrá que conectar. De hecho, ya tenemos algún proyecto en marcha para hacer ese tipo de conexiones, ¿no? Pero efectivamente los requisitos, y no solamente SAP Ariba, cualquier receptor, vosotros mismos probablemente a vuestros proveedores les digáis, oye, yo necesito el pedido o necesito mi entrada en el filato, o sea, mi recepción de compra, o necesito algún dato para poder luego hacer el matching de forma más o menos automática y poder pagar la factura más o menos también automáticamente, ¿no? Que sean muchos o pocos, como resulta el caso, pues parece que no es lo más apropiado, pero bueno, desgraciadamente eso se va a seguir manteniendo. Va a tener que tener toda la información para poder enviar la factura. Claro, aquí es lo que decíamos, ¿eh? Había dentro de estos estados, ¿no? que están por concretarse, 100% en esta regulación, está el de recibida sin más de, oye, ¿no? Técnicamente la he recibido, pero después va a estar o se prevé, ¿no? Que esta aceptación o rechazo. Entonces, aquí ya, si vuestro cliente, ¿no? Tiene esa Ariba, la recibe en Ariba, pasan esas reglas donde él exige o pide, ¿no? Que esté creada esa hoja entre los servicios, y si no lo está, se rechaza la factura y se comunica ese rechazo, ¿no? A través de la plataforma de facturación que corresponda y os llega a vosotros, pues estaríamos en ese caso en el que el XML se ha enviado, porque se ha enviado, pero por algún motivo, pues en este caso se entiende que de esa relación mercantil, más allá de si la factura como tal es válida legalmente o no, porque si cumple con el mínimo, ¿no? de datos que marca la ley, pues podría considerarse una factura válida, pero si nuestro interlocutor nos dice que, oye, esto lo rechazo, pues ahí entramos en esa gestión, ¿no? del por qué lo han rechazado y cumplir un poco esos requisitos bueno, o pelearlo hasta donde lleguemos, ¿no? Pero bueno, ya os digo, esto ya se sale de lo que sería esta normativa, ya depende un poco de esa subjetividad de cuando un cliente, por motivos de negocio, por motivo que sea, me rechaza esa factura. ¿Vale? Vale, y hay dos preguntas sobre coste y si el coste es independiente de los volúmenes. ¿Vale? Al final, nosotros aquí lo que vamos a tener son dos tramos diferenciados. Por un lado vamos a tener lo que es la implementación del add-on y su licenciamiento, que ya os digo que para contrataciones tempranas, ¿no? Pues lo que vamos a ir haciendo básicamente es ir disminuyendo el porcentaje de descuento, ¿no? Que vayamos aplicando según se acerque la fecha en cuestión. Y básicamente ahora antes de julio nos marcamos un primer tramo con un descuento bastante grande, donde tanto el add-on como la implementación, o sea, es decir, proyectos llave en mano, estaríamos hablando de unos 20.000 euros aproximadamente. Con PI, CPI probablemente esto suba un poquito más. Pero estaríamos hablando de todo, es decir, el proyecto completo en un primer paquete. Vamos a hacer también paquetes de, oye, yo no tengo BIM, quiero implementar BIM y además quiero integrar factura electrónica por un precio súper competitivo, o tengo BIM pero lo quiero actualizar, ¿vale? Entonces vamos a tener distintos paquetes de factura electrónica más implementación de BIM, factura electrónica más upgrade de BIM, etcétera, ¿vale? Entonces, este es un primer coste, que sería esa parte de SAP y el servicio. Y con B2B Router sí que va a haber un coste recurrente que va a ser, sí va a ser dependiente de volúmenes, ¿vale? Que preguntabais ahí. Bueno, B2B Router tiene distintos tramos, son tramos bastante amplios, o sea que en este sentido los tramos más bajos son súper económicos ya, o sea que en este sentido no vais a tener, va a haber, yo creo, poca competencia que esté a ese nivel o ninguna, y en tramos altos también sale muy bien, ¿vale? O sea que esto ya... Daros una idea, nosotros tenemos dos costes, por cada compañía de alta se cobran 150 euros, ¿vale? De una sola vez, y luego hay un coste recurrente que, por dar una cifra, ¿no? Para una compañía que emite y recibe 100.000 documentos es de 5.000 euros al año. Eso incluye el alta en los portales de FACW, el alta en PEPOL, la custodia de los documentos durante 4 años, incluye todo,
¿vale? Entonces, no creo que sea por precio el problema de la puesta en marcha de un servicio de estas características. Si tenéis más o menos, obviamente os haremos una oferta ad hoc para cada uno de vosotros. Eso es. Vale. No sé si Había una pregunta más en el chat privado de Paula. Ajá, perdón. Esto no he visto. Disculpa. Caso de facturas recibidas de proveedores cuyo pago es domiciliado mediante adeudo SEPA, como por ejemplo facturas de agua o electricidad. ¿Cómo aparecerían los estados? ¿Cuál es vuestra propuesta en estos casos? Normativa es la misma. Pues a ver, la parte, estos proveedores de servicios, una de las cosas que tienen que cambiar es que a partir de ahora tendrán que comunicar los estados, ¿no? Efectivamente, como bien dices, lo que venían haciendo no son adeudos en cuenta y en muchos casos ni siquiera nos enviaban la factura, como ya habían cobrado el recibo, ¿vale? Que nos habían domiciliado, la factura no la enviaban, pero tienen que enviarnos la factura y tendrán que notificarnos los estados cuándo y cómo corresponda. Entonces, bueno, pues como lo va a decir precisamente la notificación de estado, es una de las cosas que va a decir el reglamento, pues a partir cuando ellos digan pues el aceptado, el recibido, el pagado o lo que corresponda, automáticamente lo actualizaremos en la plataforma, automáticamente se actualizará en SAP y con ello ya lo tendréis todos. La normativa es exactamente la misma. Eso es. Es justo lo que iba a decir, que a priori la normativa no cambia, al menos de momento, salvo que haya alguna sorpresa de última hora cuando salga la regulación definitiva ahora, ¿no? En esta parte técnica. Pero vamos, a priori no hay, al menos en la redacción de la norma, no hay nada que diga que compañías de utilities o cualquiera que nos adeude una factura, ¿no? vía SEPA, de manera automática tenga que seguir una normativa diferente, ¿vale? No, al menos esto, de momento, no hay nada, ¿no? Al respecto. Vale, oye, pues no sé si no hay más preguntas. Distribuiremos este PowerPoint, ¿vale? Entre los asistentes y, bueno, quedará también este webinar queda grabado para que lo podáis ver también, ¿no? Posteriormente o si no lo habéis podido terminar, ¿no? O sea que, o empezar si alguien se ha conectado más tarde. Así que nada, muchísimas gracias, Sergio. De verdad, gracias a vosotros. Y bueno, vamos hablando. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. A la próxima. Muchas gracias a todos.